Esta es una producción de Grupo Fórmula. Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Ya está la comitiva mexicana en Washington. En un instante vamos con Sara Pablo, el presidente ya está ahí. Y bueno, pues ya tenemos su agenda. Le voy a contar en un momento más qué hará a lo largo del día. Tendrá, bueno, pues 2 reuniones bilaterales, una con Justin Trudeau, otra con el presidente de los Estados Unidos. Después habrá la trilateral, por cierto, de adelanto en un instante, una conversación con la ministra Jolie, ministra de Relaciones Exteriores del Canadá. Le comento que los sectores privados de los 3 países manifiestan su preocupación por los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir la competencia en el sector privado, esto en la energía eléctrica. Le comento que, bueno, pues antes de viajar a Washington, el presidente volvió a decir que él prefiere las encuestas para seleccionar candidatos, un candidato de su partido, y que él va a apoyar, dice, con su voto, no con otros elementos, a quien resulte electo en las encuestas. Anuncian batallón de seguridad turística en la Riviera Maya. El general secretario Luis Crescencio Sandoval lo anunció de esta manera. De apoyo es el incremento de efectivos, la creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. Este será a partir del día 1 de diciembre. Este batallón que también tendrá la atención a toda la Riviera Maya, va a contar con 1,445 agentes de Guardia Nacional. Tendrá bajo su responsabilidad pues la prioridad de atender Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. Bueno, pues parte de lo que explico, fíjese que se vendió Diego y yo de Frida Kahlo en casi $35 millones. En más información, se reunió el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con senadores mexicanos. México es electo miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO para el periodo 21-25. INAI ordena a la Fiscalía General de la República hacer pública una carpeta de investigación de Odebrecht. El ministro Saldívar dice que el presupuesto no es excusa para incumplir obligaciones. Esto dijo. Porque cuando se tiene vocación de servicio, cuando se tiene imaginación y cuando se tiene voluntad política, el presupuesto no puede ser excusa para no realizar lo que tenemos obligación de realizar. Esto a unos días de que el INE formalice su controversia ante la Suprema Corte por el recorte a su presupuesto. En más información, avala la Suprema Corte que funcionarios del INEGI ganen más que el presidente de la República. En otros temas, dictan auto de prisión preventiva contra Rosalinda González, esposa de Nemesio Ceguera, detenida, como le informé en días pasados, allá en Guadalajara. En tanto, ligan a la hija del Mencho con la desaparición de 2 elementos de la Marina el lunes pasado y empiezan a conectarse los dos elementos. En más información le comento que pues llegó a España Junior García, el principal opositor al gobierno de Cuba, el que convocó a las protestas el pasado lunes. Estados Unidos registra un récord de más de 100,000 muertos por sobredosis en un año, debido principalmente al tema del fentanilo, que supongo que también en algún momento conversarán los líderes de América del Norte. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Me enlazo ahora con mi compañera Sara Pablo. Sara, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches, te saludo desde Washington. Estamos a las afueras de la residencia del embajador de México en Estados Unidos. Hace algunos minutos llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, pues ya custodiado y trasladado por agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos. El presidente de la República llegó aquí en medio pues de algunos simpatizantes que se dieron cita aquí para darle la bienvenida con la bandera de México.
entró pues en este convoy bastante aparatoso, por supuesto, del servicio secreto, y ya dentro de la residencia volteó a lo lejos, alzó los brazos para saludarlos y ya ingresó a esta residencia donde va a pasar la noche para que el día de mañana tenga ya pues toda la actividad. Son 8 horas prácticamente de reuniones. Va a empezar a las 11 de la mañana en un encuentro bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Estará en el Instituto Cultural Mexicano y ahí, bueno, pues darán algunos mensajes. No va a haber una conferencia de prensa como tal, solamente vamos a tener los medios acceso a mensajes de bienvenida. Primero será esta bilateral con Trudeau y después ya se traslada a la Casa Blanca, donde estará pues ya prácticamente el resto del día, porque se reúne a la 1:30 con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien, recordemos, pues ha sido ya la comisionada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para el tema de migración. Seguramente este será el tema con ella y posteriormente a la 1 se reúne con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No, será a las 3 de la tarde, porque a las 11:30 es con Kamala Harris, a las 3 de la tarde con el 15 horas hora de Washington, 4 horas de México, ¿no? Así es, ahora son aquí las 9 de la noche con 11 minutos, es 1 hora más que en la Ciudad de México. Entonces, pero los horarios que nos daba son horario de Washington. Horario de Washington, así es, Leonardo. Correcto. Y a las 5 de la tarde será la reunión ya trilateral, esta cumbre de líderes de América del Norte, donde ya han adelantado pues algunos de los temas, entre ellos lo que tiene que ver con la seguridad sanitaria en medio del COVID-19, la integración comercial, integración económica y también migración. Llegaron ya a Washington todos los integrantes de la comitiva del gobierno mexicano, entre ellos, por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard. Lo hicieron a bordo de un vuelo comercial. Venía también el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y ayer vimos al comisionado del Instituto Nacional de Migración. Se ha informado también que viene el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. A él no lo hemos podido ver, pero pues entendemos ya se encuentra aquí en Washington. A su llegada, el canciller Marcelo Ebrard dio una breve conferencia, un breve mensaje. Él dijo que tienen buenas expectativas de la reunión, asuntos como la reforma eléctrica, como Cuba, como este programa de Quédate en México, como las visas de trabajo que ha propuesto el presidente López Obrador, pues no están formalmente en la agenda. Sin embargo, él reconoció que podría tocarse si alguno de los jefes de Estado, por supuesto, pues decide abordarlo ya en la reunión. Vamos a ver y escuchar parte de lo que dijo Marcelo Ebrard sobre el encuentro y las expectativas que se tienen para la reunión de mañana. La perspectiva es que vamos a tener resultados positivos. Tenemos una visión optimista de esta reunión. No quiere decir que no pueda surgir algún tema en donde haya diferencias de posturas, pero sí quiere decir que yo creo que el ambiente es muy positivo. Ahora en el vuelo tuve la oportunidad de viajar junto con la canciller de Canadá, entonces pudimos terminar la reunión que ayer tuvimos y me doy cuenta que hay un ambiente bastante positivo para la cumbre del día de mañana. Voy a comentar. Pues parte de lo que se dijo por parte del canciller, veremos mañana cuáles son los resultados. No descartó la posibilidad de un mensaje ya al día siguiente del propio presidente López Obrador, porque mañana no habrá una conferencia de prensa. El día de mañana lo que sí es que todos los que ingresemos a la Casa Blanca pues nos van a hacer una prueba rápida de COVID para asegurar que no haya ningún tipo de contagios. Y estamos ahora, pues te decía, afuera de la residencia del embajador. Llegó el presidente y se encuentran todavía agentes de la policía y agentes del servicio secreto, algunos simpatizantes del presidente López Obrador. Él ya ingresó y bueno, pues pasará aquí la noche para mañana muy temprano empezar con sus reuniones. A las 11 iniciará con este encuentro con Justin Trudeau. Leonardo.
Muy bien, entonces recapitulando, qué emocionante día tendrás mañana, Sara, y por supuesto estaremos pendientes de tus transmisiones. Duerme ahí en la residencia del embajador Moctezuma. A las 11 va al Instituto Cultural Mexicano, que es una residencia preciosa que dirige, por cierto, Ixnique Ruegas, a quien le mando un gran saludo. Después se mueve a la Casa Blanca y tiene, tú me corriges, reunión con Kamala Harris, ¿no? Primero con la vicepresidenta, a continuación tiene la bilateral con Biden, y después concluyen el día con la trilateral, la cumbre esta que llamaron Harper, Fox y Bush, los tres amigos, la cumbre de los tres amigos, en este caso la de líderes de América del Norte. ¿Es correcto? ¿Tiene el presidente alguna visita, como en la invitación que recibió de Trump hace algunos meses? Recordamos que estuvo en el Memorial de Lincoln, estuvo también en el de Juárez, la que está ahí al lado de Watergate. ¿Tiene previsto el presidente, yo no sé si por la mañana o por la noche, alguna visita de tipo cultural, cívica o simbólica, Sara? No, hasta ahora lo que se nos ha informado es que se limitaría solamente a estos encuentros bilaterales y también trilaterales. Por ahora no se nos ha dicho que pudiera tener este tipo de visitas ya fuera de agenda. Lo cierto es que empieza a las 11, es decir, pues un poco tarde para la costumbre que tiene el presidente López Obrador de iniciar muy temprano sus actividades. Entonces, pues no se puede descartar. A lo mejor da una mañanera ahí en Washington. Pues ha dicho que es, por lo menos mañana no. Y también él ha dicho que es respetuoso de los protocolos del servicio secreto, entonces pues suponemos que si él tuviera la intención de visitar alguno de estos monumentos, pues ya lo habría avisado, por supuesto, por cuestiones de seguridad. Hasta ahora solamente se limitan estas actividades tanto en el Instituto Cultural Mexicano como en la propia Casa Blanca, y aquí la residencia, que es donde va a pasar 2 noches. Lo comentábamos ayer, pues la gira, digamos, más larga del presidente, porque son 2 noches fuera del país, Leonardo. Ya. Muy bien. Pues Sara, te agradezco mucho la crónica. Hasta luego, muy buenas noches. Buenas noches, Sara Pablo, reportándonos desde Washington, nuestra enviada especial. Y dicen que una buena forma de conocer un país es ver la forma en que se relaciona con el deporte, ¿no? Si es un país organizado, si es un país que tiene efectivamente, pues, dedicación, constancia, pues triunfa en olimpiadas o en campeonatos del mundo. Nosotros tenemos una forma de relacionarnos que es muy particular, particularmente con el fútbol, que es como la pasión nacional, ¿no? Ayer veo las crónicas hoy de la derrota ayer con Canadá, que me decía Duncan Wood, no vaya a ser esta especie como de preámbulo de la cumbre de líderes de América del Norte, lo que ocurrió en Edmonton. Espero que no, Canadá le gana a México, pero leo la crónica de mis amigos de Deportes en Universal y dicen, son una vergüenza. Y dice uno, bueno, si califican, van a decir, estamos orgullosos de los verdes. No, pasamos del derrotismo nacional a la soflama. Y si lográramos pasar a la siguiente ronda, bueno, ya el país empezaría a sentirse pleno. Y así vamos, ¿no? De desempeño profundamente mediocre de nuestra selección a lo largo de la historia. Siempre va pasando la eliminatoria. Parece recordar que solo desde Haití, la eliminatoria esa que nos dejaron fuera, siempre a trancas y barrancas, y empieza con que son una vergüenza, los ratones verdes, todo lo demás, y acaba con un éxtasis soflamero. Así somos, y ya está muy vista esta especie de ciclo, ¿no? Esta parte de relación entre depresiva y luego emotiva con la selección. Dejo ese tema porque me dicen que ya tengo al ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, José Ramón Cosío, en el enlace. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Bien, querido Leonardo, ¿cómo estás? Me recordaste muchas cosas, me hiciste reír mucho con lo de la soflama. Aquí estaba yo en Cote. Y es verdad, así pasamos de una cosa a otra sin frontera y sin barreras. Son una vergüenza, son el orgullo nacional, tú dices, bueno, y son los mismos. José Ramón, México Evalúa ha publicado hace un par de semanas, hablábamos con Edna Jaime, este informe hallazgos que le han dado continuidad, le han dado efectivamente seguimiento. Ya tenemos como una base de datos o un caudal de información que nos permite sacar algunas conclusiones importantes. Leía tu texto, digamos, encaminado al asunto de las mujeres. Escuchamos, doctor, tu reflexión. Sí, querido Leonardo, mira, muchas gracias. Creo que es un muy valioso análisis. Esta es la 8ª edición de un reporte que hace México Evalúa, que ahora dirige Edna Jaime.
querida amiga, que hizo con Cristel Rosales y algunos otros compañeros que le denominan hallazgos. Y en él tratan de medir cuál es la situación de la justicia penal en nuestro país. Por un lado, en la parte general, digamos, la situación es terrible. Prácticamente no hemos mejorado en los números. Hay algunos estados que van mejor, que están haciendo bien las cosas, pero por lo general o en lo general, realmente la situación muy grave. Pero este año abrieron un apartado particular que tiene que ver con la condición de las mujeres en la justicia penal, y realmente es más alarmante, me parece aún, que lo grave del reporte general. En primer lugar, esta inequidad de género entre hombres y mujeres en las agencias del Ministerio Público y los juzgados, eso ya lo podíamos prever, pero se sigue manifestando. En segundo lugar, las brechas de sueldos y de puestos, ahí donde están las mujeres tienen cargos de menor jerarquía y por supuesto de menores sueldos y por supuesto también con menos posibilidades de crecimiento. Ahí hay una situación muy grave. Pero algo que sí creo que vale mucho la pena que lo comentemos y hagamos conciencia es que las mujeres, a través de todas las mediciones que hicieron, tienen un menor reconocimiento de sus derechos en las agencias del Ministerio Público. No se les reconoce. Solo hay 4, ¿no? Mujeres. Exacto, en las procuradurías generales, eso como integración de los cargos. Pero más allá de ello, no se les reconoce a las mujeres cuando van al Ministerio Público la situación en la que llegan, tampoco se les registran las lesiones, tienen menos posibilidades de defensa. Esto es muy, muy grave. Se les amenaza más que a los hombres. Hay una diferencia del 62% contra el 38% de hacerse daño a ella o a sus familiares. Y también, incorporando datos de la encuesta nacional de población privada de la libertad, existe una diferencia muy grande. Se concluye ahí, dice que el 70.1% de los hombres privados de la libertad lo era por una sentencia, mientras el 57% de las mujeres, es decir, las mujeres están en la cárcel en un mayor número sin tener una sentencia, lo cual significa que están básicamente en una prisión preventiva. Y también tienen, esto también es muy grave, penas mayores las mujeres que los hombres, inclusive por la comisión y con todo lo que esto signifique de los mismos delitos. Entonces creo que este informe de este año, que le pone un énfasis especial a la situación de la mujer en la justicia penal, creo que de verdad es, primero, muy importante que lo hayan hecho, y segundo, de una gravedad extraordinaria en estos tiempos en que todo el mundo habla de la reivindicación, de la equidad de género y de los grandes pasos que el país está dando. Pues cuando ve uno estos datos se da cuenta que eso pues es más retórica que otra cosa. Ya, pues muy interesante, y sí, ahí están los datos, y la secuencia de informes nos permite ver pues el gravísimo problema que tenemos en ese ámbito. Yo agregaba hace unos días, José Ramón, el reconocimiento además por parte del Estado mexicano de que tenemos 94,000 desaparecidos, y ves carencias en todo el sistema para pues cubrir estos huecos que se convierten en clamores nacionales. 94,000 desaparecidos es, en un país que se supone que no está en guerra, un hueco enorme, ¿no? Para todo un sistema general, ¿no? De gobierno en todos los ámbitos. Completamente de acuerdo. Y una parte, que esto es también tristísimo, una parte muy importante de todas las carencias del Estado mexicano, no solo me refiero al federal, sino también a los estatales, las están revisando las familias, las están supliendo las familias. Ellas son las que salen, buscan, se están entrenando, están aprendiendo pues nuevas técnicas, y esto pues con todos los efectos colaterales que tiene para sus propias familias, sus matrimonios, la maternidad, porque casi todas estas personas que están en la búsqueda son mujeres, son hermanas, son madres, hijas que están buscando a los desaparecidos. Esto de verdad es una tragedia de una dimensión que no, me parece, no estamos viendo, y que seguramente en unos años diremos, hombre, pero ¿por qué tantos chicos quedaron en esta situación de abandono? ¿Por qué estas fracturas sociales? ¿Por qué estas lesiones a todo el ambiente, a toda la posibilidad de convivencia social? Y no nos damos cuenta que las causas nos están pasando como sociedad frente a nuestros ojos y no las estamos percibiendo.
Sí. Luego las carencias de las fiscalías para identificar y todo te lleva a que por reportes 94,000 desaparecidos y seas incapaz de moverte en eso. Oye, te muevo rápidamente a una reflexión que tú me hiciste ver desde el primer día, desde que se planteó, recuerdo muy bien en un transitorio, la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Me dijiste, esto no pasa, no es constitucional. Finalmente tuvimos una larga discusión nacional, participación del legislativo, para que la Suprema Corte acabara diciendo lo que tú me dijiste hace varios meses, que es visiblemente anticonstitucional. ¿Ha valido la pena? ¿Tú sacas alguna enseñanza de esta especie de circuito por la, y le iba a decir por la necedad, especie de circuito eterno para llegar al mismo punto del que partíamos, José Ramón? Fíjate que es una pena, porque si era una evidencia. Hoy la gente dice, qué bárbaro, qué nivel de independencia en la Corte, cuando uno dice, si no hubiera pasado esto por unanimidad, verdaderamente sería un episodio tristísimo de la Judicatura Nacional, ¿no? Hoy nos encontramos muy contentos de que haya pasado por unanimidad, porque, insisto, cualquier otro resultado hubiera sido lamentabilísimo, ¿no? Era de una evidencia la inconstitucionalidad de la reforma, no solo de la ampliación del mandato del presidente, sino también lo que a veces se nos olvida, de 6 de los consejeros de la Judicatura, se pretendía que tuvieran 2 años más en el cargo. Pero yo creo que lo que se observó, pues la verdad fue un enorme desgaste de la Suprema Corte de Justicia. Lo vimos todos, los memes, las caricaturas, esta situación que luego cuesta mucho trabajo recuperar la confianza, la serenidad en las instituciones. La tuvieron ahí frente al pelotón de fusilamiento durante meses, memes, chistes, comentarios, sorna por todos lados, y bueno, eso creo que es el balance final de algo que verdaderamente se veía inevitable en este sentido, ¿no? Es como decir que hubo un año de deliberación de un grupo de geógrafos para determinar que el 21 de marzo empieza la primavera. Dice uno, bueno, pues nos podemos haber ahorrado el Congreso de Geógrafos, ¿no? Exacto, todo lo que significa. Y bueno, mira, pues si fuera así, pero si todos estuviéramos haciéndole broma a los geógrafos y chistes malos y que ya la Tierra ya no es plana y que ahora algunas tortugas, ya todos estuviéramos haciendo broma, y luego tuviéramos que recurrir a los geógrafos, a los que denostamos, de los que nos reímos, para que verdaderamente nos tuvieran que hacer un análisis geográfico importante, del cual pues dependieran ciertas condiciones de nuestra vida, ¿no? Eso sería pues todavía creo que mucho más lamentable, y eso es lo que creo que pasó. Los pusieron ahí en una situación a todos frente a un, pues te digo, en un espectáculo público, para final de cuentas salir diciendo pues lo que todo el mundo, toda la profesión, todos los medios, me parece que todo el mundo sabía que no había modo alguno de que pasara, ¿no? Que la primavera empieza el 21 de marzo y no hay que traer a la Sociedad de Geografía e Historia de ningún otro país. Oye, pues interesante la reflexión, que creo que fue un desgaste innecesario, pero te pregunto, ¿muerto el transitorio, murió con él la rabia? ¿Ya se acabaron estas tentaciones? Fíjate que eso sí no lo sabría. Se presentó la terna ayer para la Suprema Corte, se presentaron 3 abogados, 2 abogadas, un abogado, desde luego personas con conocimiento, con trayectoria, pero sí me parece que con una enorme cercanía al presidente de la República, ¿no? Él los había propuesto para otros cargos, colaboraron de alguna manera con él. No estoy hablando de sus capacidades técnicas, que desde luego las tiene, pero sí estoy hablando de una situación de enorme relación, inclusive me atrevo a decirlo, personal con el presidente. Personal. Pues sí me parece que el presidente pues apuesta para seguir constituyendo a la Suprema Corte de Justicia con funcionarios, no voy a decir tampoco que sean a modo, pero sí personas que están vinculadas, me parece, en el proceso político, o que pudieran llegar a estar vinculadas en el proceso político que él pretende encabezar. No han estado el caso de Batis, Loreta, de Gives, muy visiblemente con el presidente. Doctor, muchísimas gracias por tu comentario. Al contrario, querido Leonardo, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Gracias, el doctor José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional, para fortuna nuestra, hoy comentando el tema con usted. Y me enlazo ahora con la doctora Andrea Domínguez. Mi querida doctora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre, a ti y a todo tu amable auditorio.
Y en esta ocasión me gustaría platicarles sobre este tema que pues ha estado también en controversia entre la comunidad, sobre todo ahora que están abriendo más el grupo de edad para la vacunación, y es la famosa miocarditis y pericarditis asociada a la vacunación, sobre todo con las plataformas de RNA mensajero, dígase Pfizer y Moderna. Pues en meses anteriores se ha visto que una incidencia mayor en casos de hombres jóvenes, estoy hablando de entre 16 y 29 años, que posteriores a la aplicación de la vacuna, insisto, de RNA mensajero, ya sea Pfizer o Moderna, presentaron una inflamación del músculo cardíaco, el miocardio, y pues tuvieron que ser tratados hospitalariamente. No es una enfermedad del todo letal, aunque sí puede tener complicaciones y en algunos casos sí puede condicionar la muerte, pero el único factor en común que tenían estas personas es haberse vacunado con esta plataforma al menos en una semana. Y entonces, estudiar la causalidad, Leonardo, en epidemiología toma estudios de cohorte y toma mucho tiempo y, por supuesto, muchos recursos para hacerlo, dado que necesitamos revisar realmente si ese fue el único factor o hay otras condicionantes que acompañan a ese factor para causar eso. Israel publica en octubre, justo el mes pasado, resultados. Sabemos que fue uno de los pioneros en vacunar masivamente a su comunidad con Pfizer, y publica justamente un número que me gustaría compartirles, y es la incidencia que ellos reportan entre esta comunidad de vacunados es 2.13 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, realmente es muy infrecuente los casos. Sin embargo, tenemos que estar abiertos y ser muy objetivos de que pueden ocurrir este fenómeno u otros fenómenos asociados a la vacunación, sobre todo en poco tiempo. Recordemos que las vacunas son seguras. Todas ellas tienen este permiso para ser utilizadas de emergencia, y Pfizer ya hasta para comercializarla. Sin embargo, en los primeros 45 días podemos observar algún otro fenómeno, y es lo que quiero puntualizar aquí. Esta miocarditis no sucedió meses después o ni siquiera un año después. Esto sucedió una semana después, y habría que estudiar más frecuentemente por qué es en los hombres esto más, o qué otras condiciones pudieron estar asociadas. Entonces, queriendo también contribuir a toda nuestra comunidad, Leonardo, en que las vacunas son seguras, necesitamos seguirnos vacunando. En relación a esto, quiero ligarme al segundo tema, y es que solo 44% de la gente en México ha recibido un esquema de vacunación completo. Lo cual pues entristece por una parte, porque somos un país que somos pro vacunas. Recordemos una nota anterior hace algunos meses que decíamos, realmente nosotros no tenemos esta problemática de tener un sector de antivacunas. Sin embargo, pues hay mucha gente, sobre todo en la población adulta, que todavía no se ha querido vacunar. Estamos hablando de casi 20 millones de adultos que todavía no se han podido vacunar, no se han querido o no se han podido vacunar, no lo sabemos, y solo 9.5% tiene al menos una dosis en un esquema de 2 dosis. ¿Esto a qué me lleva también, Leonardo? Que, la cuarta ola no es un secreto, es algo que va a suceder, y va a suceder una quinta, una sexta, una séptima, y no es que yo sea pitoniza, pero esto va a suceder porque esto es lo que sucede con estos fenómenos. La vacunación, si lo vemos como una gráfica, la vacunación lo que me permite es que esta elevación en la curva sea mucho más baja, la altura de la curva baje, y con el tiempo vaya bajando también esta misma altura, y la amplitud de la curva me va a ayudar a que sea mucho menor o mucho más en este sentido ancha las medidas de mitigación. Esto es que sigamos lavándonos las manos, que sigamos usando el cubrebocas, la sana distancia, promover las zonas ventiladas. Entonces, no es nada más una cosa. Por supuesto que vienen en puerta tratamientos que nos van a ayudar a que esto
se deplete mucho más prominentemente. Sin embargo, es algo en conjunto. Entonces, esperemos y cuarta ola, esperemos por supuesto que no sea tan intensa como el año pasado. Sin embargo, sí es importante el compromiso de toda la sociedad para que no se confíen, como tú lo has repetido reiteradamente. Escuché la nota de Campeche, me entristece muchísimo que promueva a alguien que no es del sector salud, que se quiten el cubrebocas solo porque están en verde y llevan en verde un rato. Esto no es así. Increíble. Pues yo sigo tus indicaciones, doctora, y te agradezco muchísimo que hayas estado nuevamente con nosotros. Un abrazo. Que estés muy bien, cuídense mucho. La doctora Domínguez Barbosa. Pausa. Regresamos. Vamos con la información. Mañana la cumbre de líderes de América del Norte. Fíjese que el día de hoy le presenté una entrevista en ADN 40 que tuve con la ministra de Relaciones Exteriores, de Asuntos Exteriores del Canadá. Esta es la charla. El día de ayer, la ministra del Canadá, la señora Melanie Joly, tuvo una visita con el canciller de la República, del cual le informamos oportunamente. Hoy tenemos la fortuna de recibirlo. Madame la ministra, soyez la bienvenue. Gracias, encantada. ¿Usted habla español o mejor hablamos francés? Hablo mejor francés que español. Entiendo bien, Leonardo, pero creo que va a ser más sencillo en francés. Bueno, de acuerdo. El jueves próximo va a tener lugar la Cumbre de América del Norte. Lo anterior tuvo lugar en Canadá hace 4 años precisamente. ¿Usted vino a preparar la cumbre del jueves, señora ministra? Sí, mi objetivo fue venir a crear una buena relación con mi homólogo, el canciller Marcelo Ebrard, y también asegurarme de que juntos podamos preparar adecuadamente el encuentro entre el ministro Trudeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque será la primera vez que se encuentren los dos jefes de Estado frente a frente. Lo cual era imposible antes debido a la pandemia. Entonces está previsto un encuentro frente a frente, un encuentro bilateral entre el primer ministro y el señor presidente. Nuestro objetivo es que sí puedan tener esa oportunidad. ¿Cuáles son los temas bilaterales más importantes en este momento y cuál es el estado de la relación mexicano-canadiense? Bueno, para mí era crucial hacer esta rápida visita a México. Yo acabo de ser nombrada ministra de Relaciones Exteriores de Canadá y quería reafirmar nuestra amistad con México. En este momento estamos saliendo de la pandemia y hay cuestiones que son prioritarias en ambos países, como por ejemplo el consolidar nuestra democracia. Estamos conscientes, por ejemplo, del importante trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción. Tomamos nota asimismo de su importante discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y compartimos con él la misma causa, que es la de luchar contra las desigualdades, porque nuestros gobiernos son ambos progresistas. Así que ese es nuestro objetivo. Es entonces que podamos trabajar juntos. Ahora bien, el otro punto fundamental para nosotros es que también compartimos un espacio económico. Hace unos años firmamos el nuevo Tratado de Libre Comercio. Nosotros en Canadá le llamamos CUSMA. Le llamamos TEMEC aquí. Ok, perfecto. Nos parece importante que ese acuerdo pueda implementarse adecuadamente, que podamos trabajar juntos porque, a final de cuentas, estamos hablando de cientos de miles o incluso millones de empleos que están en juego en nuestros países. Yo le quería preguntar, señora ministra, si el trilateralismo sigue teniendo un valor estratégico o si podemos vivir en este mundo tan complicado con dos bilateralismos muy fuertes, señora ministra. Pues creo que en el fondo el nuevo tratado, el TEMEC, demuestra que el trilateralismo es importante, porque se trata, después de todo, de cadenas de abastecimiento, cadenas de producción muy integradas entre Canadá, Estados Unidos y México. Ahora bien, esto no nos impide tener buenas relaciones bilaterales y por eso es importante que nuestro primer ministro, el señor Trudeau, y el presidente Andrés Manuel López Obrador puedan concentrarse. Por eso, era importante también para mí venir aquí, tal como fue importante también tener un encuentro con mi homólogo
homólogo, el secretario de Estados Unidos, el señor Blinken. La buena noticia es que ya empezamos de nuevo a vernos y que esto va a crear una capacidad conjunta, una colaboración más fuerte entre Canadá y México. Es un placer verla aquí en México. Ciertamente tenemos ese espacio en común de comercio, pero quisiera saber si México y Canadá también discuten, por ejemplo, la agenda sanitaria o cuestiones más duras como la seguridad o la ciberseguridad. ¿Los canadienses y los mexicanos discuten este tipo de cosas juntos, señora ministra? Bueno, trabajamos sobre varios temas. Claro está, la lucha contra el COVID sigue siendo una prioridad y seguramente va a estar en la agenda de la cumbre entre Canadá, Estados Unidos y México. Evidentemente, Canadá desea hacer un mayor esfuerzo todavía. El primer ministro, el señor Trudeau, anunció que vamos a hacer 200 millones de dosis de vacunas para luchar contra el COVID y tenemos que hacer todavía más. Por otra parte, nosotros en Canadá hemos reconocido que tenemos una amistad tan fuerte con los mexicanos desde el 2015 que ya no se necesita tener una visa si uno es mexicano y viene a Canadá. Para nosotros, esa fue una decisión fuerte que tomamos en materia de inmigración en aquel entonces y es una decisión que asumimos y que deseamos seguir implementando, aunque por supuesto queremos seguir trabajando con el gobierno de México en torno a esas cuestiones. En el marco de las relaciones bilaterales, las inversiones canadienses son numerosas y tradicionales en México. ¿Piensa usted que siguen siendo bienvenidas? ¿Siguen siendo bien recibidas o bien hay tensiones en ciertos sectores? Claro está. Esperamos que sigan siendo bien recibidas, bienvenidas, porque hay una enorme cantidad de inversiones de Canadá en México. En el sector minero, por ejemplo, Canadá es el principal inversionista. Al mismo tiempo, hay algunas preocupaciones en este momento que formulé a mi homólogo, el canciller Marcelo Ebrard, a nivel del sector energético. Y quisiéramos trabajar con el gobierno de México. Para nosotros es importante poder mantener las decenas de miles de empleos del sector energético, que son tan importantes para México, y también queremos asegurarnos de que podemos conservar cadenas de abastecimiento funcionales, porque está claro que los mexicanos tienen que tener acceso a la energía todos los días y a todas las horas del día. Ese es nuestro objetivo y por eso abordé esas cuestiones. Quiero asegurarme de que podamos trabajar juntos y de que se cree una confianza entre nuestros dos gobiernos y ciertamente entre mi homólogo y yo. Entre amigos, socios y aliados como lo son Canadá y México, ¿se discute también lo multilateral? ¿El diálogo político se orientó también en torno a esos problemas? ¿Cómo se percibe nuestra región en el mundo? ¿Cómo se percibe a México y cómo se percibe a Canadá? ¿Eso forma parte del diálogo político entre ustedes y el secretario Ebrard? Nosotros colaboramos en varias organizaciones multilaterales. Trabajamos juntos en la Organización de Estados Americanos, en la G20, y sabemos muy bien que México preside actualmente el Consejo de Seguridad de la ONU. En estas circunstancias es un placer para nosotros colaborar en todas las instancias posibles con México. Pero, y lo digo sinceramente, puesto que somos vecinos y tenemos lazos de amistad que duran desde hace ya varias décadas, yo quería venir aquí para consolidar nuestra relación de confianza más allá del marco multilateral y para decirle a los que nos escuchan, decirle a los mexicanos que Canadá es un aliado y es un amigo y siempre es un placer verlos cuando ustedes vienen a Canadá o cuando nosotros venimos a México. Ministra, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, que le vaya bien. Gracias, la ministra Melanie Joly, el día de hoy, para fortuna nuestra, compartiendo con usted sus reflexiones sobre este plano bilateral y también trilateral, la reunión que tendrá lugar en Washington el próximo jueves. Bueno, y seguimos con la información. En las próximas horas empezará ya a fluir la información sobre la cumbre de líderes de América del Norte. Sabemos ya que habrá una reunión entre el presidente Justin Trudeau, habrá otra reunión entre el presidente Biden y finalmente se van a reunir los tres líderes. Yo le agradezco mucho al presidente de Comexi, Sergio Alcocer, también en su momento subsecretario de América del Norte, que el día de hoy converse con nosotros. Doctor, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, muy bien, aquí desde Washington, soy tu corresponsal, así es que me tienes aquí a la orden. Nunca me he sentido más privilegiado de tener un corresponsal, además con una serie de propuestas muy claras. Leía hoy tu texto en el Universal, Sergio, tú dices que esta es una gran oportunidad y planteas también que además del diálogo político y todos los temas que abordarán los líderes, hay como 3 grandes ejes que habría efectivamente que introducir. Doctor. Pues mira, me parece que efectivamente es una gran oportunidad porque estamos recuperándonos de la pandemia. Creo que además se abre la oportunidad de poder redirigir las cadenas de valor de China, dar una mayor redundancia y la recuperación que está teniendo la economía estadounidense ahora con la inyección de una cantidad increíble de recursos sobre el tema de infraestructura, pues creo que le permite a la región pensar de una manera distinta su desarrollo. Creo que debemos de trabajar y de dialogar, espero que así sea, sobre los temas de futuro de la región, como es el tema de la educación, la ciencia y la innovación, que son temas que van a marcar la diferencia frente a otros bloques comerciales. El tema de la infraestructura, de la energía y del equipamiento es otro más. Y el desarrollo de la fuerza laboral, que implica también la posibilidad de tener una mayor movilidad regional, controlada, regulada, sobre mano de obra. Me parece que son 3 de los principales ejes que ojalá estén en la mesa y se puedan discutir y sobre todo se puedan acordar puntos para los cuales pues la región se vuelva una región sustentable y competitiva de bienestar, como aspiran los 3 países. Esta cumbre se da después de varios años de haberla suspendido. Yo creo que es una señal política importante de Biden, igual que restauró el DEAN, es decir, hay ciertos mecanismos institucionalizados que conviene tener activos. ¿Son estas cumbres de líderes, según tu experiencia, doctor, como cortes de caja o plataformas de lanzamiento de nuevas ideas, de nuevas políticas? Creo que son las dos. Yo te diría que estos mecanismos son útiles en la medida de que exista el interés y la ambición por parte de las partes, en este caso los 3 países, para plantearnos proyectos que puedan redundar en una relación fortalecida. Por supuesto que son momentos para poder evaluar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, y lo que no ha funcionado, pues por poder plantearnos nuevos enfoques para atender los problemas, para resolver las situaciones, al tiempo también de por qué no plantearnos temas o ideas, ideales de cómo debiese ser la región de América del Norte. Entonces creo que es un espacio para todo. Será interesante ver cómo se desenvuelve la cumbre. Normalmente las cumbres tenían un espacio, llamemos público, con las delegaciones de los 3 países, en donde se abordaban los temas siguiendo un orden del día preestablecido. Normalmente lleva a mano el país que la organiza, en este caso los Estados Unidos, y después había una reunión privada entre los 3 países, los 3 presidentes y primer ministro, con sus respectivos intérpretes, si fuera el caso, para tocar realmente cualquier tema. Podrían hablar, en este caso, desde Bielorrusia y el Ártico, hasta hablar exclusivamente de América del Norte o hablar de América Central. Ojalá que ese espacio no se pierda, porque ese es el espacio en donde primero que nada ellos se conocen, desarrollan una confianza para poder trabajar conjuntamente en los próximos años. Entonces, ojalá que ese espacio no se pierda y que no se limite al espacio tradicional de las delegaciones, que puede terminar siendo una oportunidad de foto y no necesariamente una oportunidad para avanzar en estos temas. Hay distintos asuntos. Yo supongo que en lo sanitario las avenidas son muy amplias como para que haya convergencia. México trae todavía el problema de ciertas vacunas que no reconocen en Estados Unidos o no reconoce la OMS, pero supongo que es un tema menor. En asuntos migratorios supongo que hay acuerdo de fondo. Incluso el presidente ha arriesgado cuerpo, el presidente López Obrador, diciendo que va a denunciar a los republicanos. A punto, no creo que sea buena idea que se meta en asuntos de política interna en Estados Unidos, que no apoyen a Biden en la idea de la regularización. Pero siento, el día de ayer platicaba con la ministra canadiense, Sergio, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, hace un momento refería también esa entrevista, el tema energético está ahí, y yo creo que podemos construir un hermosísimo edificio en América del Norte, pero si no nos ponemos de acuerdo en cómo iluminarlo, con qué energía se va a iluminar, todo se convierte en un asunto muy complicado. ¿Puede hablarse de la integración y dejar en el ámbito soberano el tema energético? Además, se lo pregunto a un reputado ingeniero. También fuiste subsecretario de Energía.
Yo te agradezco, yo creo que la verdad es que no. Sin duda el sector energético es un sector estratégico para cualquier país, pero no hay que perder de vista que que pertenece al sector económico. Tiene que hacer sentido de negocios tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y ciertamente el sector energético contribuye de manera definitiva a la competitividad de los países, y no podemos aspirar a tener un sistema energético que no sea eficiente desde el punto de vista costo, desde el punto de vista de impactos ambientales, y pensar entonces en que la región va a ser igualmente competitiva. Creo que ese es una falacia, y ese es un tema que obliga a que el tema de la energía, se exprese como tal o no, esté presente en las discusiones que haya sobre competitividad. Entonces, si bien no se hable propiamente de la reforma energética y no se hable propiamente de lo que implica un monopolio de Estado, etcétera, finalmente al hablar los tres países de la COP26, de las energías limpias, de la necesidad de adoptar energías más eficientes, más amigables, pues estamos hablando finalmente de energía y del impacto que puede tener una reforma energética como la que se ha planteado. Ya, pues es un desafío enorme. Doctor Alcocer, te agradezco muchísimo el enlace hasta Washington, y la semana próxima, si no tienes inconveniente, hacemos una lectura de lo que se consiguió y lo que no se consiguió en esta cumbre de líderes de América del Norte. Perfecto, muchísimas gracias, Leonardo, un fuerte abrazo y nos saludamos la semana que viene. Gracias. Bueno, y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, en nombre de todo el equipo, le agradezco su preferencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.